El pasado 27 de mayo inició el mes del Ramadán para el mundo islámico, una religión que profesan más de 1.500 millones de personas a nivel mundial, y por ello les hablaré sobre los primeros años de esta fe. Visitemos la península arábica en el siglo VI. En la ciudad de la Meca, en el año 570, nació un niño bautizado como Muhammad. La leyenda de Muhammad indica que fue un joven pastor muy elocuente y refinado con una gran oratoria. La Meca era una ciudad comercialmente muy importante por su posición geográfica, siendo visitada por bizantinos y etíopes. A los 20 años, Muhammad empezó a trabajar para Yadilla, una viuda dedicada al negocio de caravanas de comercio. Tiempo después se casó con ella y tuvieron 6 hijos, 2 varones y 4 hijas. Los varones no sobrevivieron. En el año 610, Muhammad empezó a retirarse para meditar en el monte Hira cerca de la Meca. Un día, en una de estas cuevas escuchó una voz. Era el arcángel Gabriel, quien le ordenó que recitara lo siguiente: recita en el nombre de tu Señor, quien creó todas las cosas. Creó al hombre de un cigoto. Muhammad siguió recibiendo más revelaciones de parte de Alá a través del arcángel Gabriel, y tiempo después fueron estas recopiladas en el Corán, las sagradas escrituras del Islam. Las revelaciones le ordenaron que proclamara la unicidad de Dios abiertamente, así que Muhammad empezó a narrar estas revelaciones primero a sus más allegados y luego a todo el mundo en la Meca, tanto ricos como pobres. Muhammad empezó a acarrear seguidores en la Meca, con los años en los que predicó, pero se ganó también detractores que no creían en sus revelaciones y empezaron a perseguir y torturar a sus seguidores. 70 hombres fieles de este huyeron al pueblo de Yarzib, que luego se cambió el nombre a Al-Medina. Muhammad salió de la Meca justo en el momento en que se planeó un atentado para acabar con su vida. Muhammad vivió escondido en las afueras de la ciudad, en cuevas en las cuales se dice Dios protegió que no fuera encontrado, y luego llegó a la ciudad de Medina, donde fue recibido con júbilo. Este hecho se conoce como la Haira, y en el mundo islámico se considera el inicio de la era musulmana. En Medina, el profeta trajo más fieles a sus creencias e inició la conformación de una nación musulmana consolidada. En años posteriores se libraron batallas entre los seguidores de Muhammad y sus detractores de la Meca. Mientras tanto, en Medina los musulmanes toleraron convivir con cristianos y judíos, siempre y cuando estos últimos acataran las leyes y pagaran un impuesto simbólico. A estos se les permitió libertad de credo y formaron parte de ese Estado islámico que se empezó a formar en esta ciudad. Muhammad escribió cartas a los pueblos cercanos, invitándolos a acogerse al Islam como la religión oficial. Algunos de ellos lo hicieron, de manera que adhirió tribus a una sola causa y se ganó más aliados. En el 630, Muhammad conquistó la Meca y quitó los falsos ídolos de la Kaaba. La Kaaba es una construcción con forma de cubo que según el Islam fue construido por Abraham y su hijo Ismael. En el 632, el profeta del Islam muere y surgió la duda sobre quién debía ser el califa como líder de la nación islámica, ya que este no había especificado quién era su sucesor. El amigo y compañero de varios años de Muhammad, Abu Bakr, fue nombrado califa, quien debió reunificar a varias tribus que huyeron tras la muerte del profeta. Tras esto, inició la expansión del Islam en la región. Luego de este llegó el califa Umar, que expandió el Islam hacia Siria, restando la importancia allí a los bizantinos, Egipto, Irak y la región persa en Oriente. El tercer califa fue Usmán, quien adelantó conquistas en el norte de África y en la región persa, mientras se defendía de los bizantinos en el norte. Él fue quien recopiló las revelaciones en el Corán. El cuarto califa elegido fue Alí, primo y yerno de Muhammad. Alí fue elegido como califa por la comunidad islámica, pero desde Damasco el gobernante Muawiyah, sobrino del anterior califa, se opone a su nombramiento. En este punto se genera la separación del Islam en 3 ramas: chiitas, sunitas y jarilíes. Llamaremos chiíes
a la facción de musulmanes que consideran que el sucesor debe ser un pariente de Muhammad. Es decir, que desde el comienzo el sucesor debió haber sido Alí, y luego de este debe seguir un pariente como califa y así sucesivamente. Los sunitas son la segunda facción, quienes se acogieron a la Sunna, un código de conducta musulmán, y creen que el califa debe ser un hombre escogido por la misma comunidad que solo puede ser un miembro de la tribu Quraysh, la misma de Mahoma. Y la tercera rama, los harijíes, quienes consideran que el hombre más digno puede ser escogido califa sin importar su origen. Esta separación es muy importante para entender muchos de los conflictos por los que atraviesa el mundo musulmán en su interior hoy en día, aunque no sean las únicas causas. Pero eso es tema de otro video. Nunca olviden que la historia la escriben los vencedores, no es una verdad absoluta, pero nunca está de más que seamos curiosos y nos preguntemos a nosotros mismos cómo sucedió. Gracias por ver este video sobre el Islam, no olviden compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Esto fue ¿Cómo sucedió? Arrivederci.